Y muy recurrente y además muy buena idea para toda aquella gente que no sepa muy bien qué regalar estas Navidades, el libro es muy buena opción. Sí, tenemos una serie de libros infantiles, libros juegos, libros puzzle, libros desplegables como siempre, bueno, y luego para adultos. La verdad es que hay una serie de apuestas muy, muy, muy interesantes que estamos colocando en mesas de novedades y en expositores especiales. Por ejemplo, me viene ahora a la memoria un libro de Del Vives titulado Carmen. Qué bonito nombre. Me gustaría que vieras el expositor, simplemente el expositor. Ya no el libro, el expositor que ha enviado la editorial. Es precioso. Entonces hay pequeños detalles que van apareciendo por las librerías y merece la pena darse una vuelta y comprobarlo y verlo y disfrutarlo. ¿Y de qué trata ese libro, Carmen? Es la ópera de Bizet. Ah. Es el clásico de la ópera, en este caso ilustrado por una autora e ilustradora francesa, Lacombe. La verdad es que ilustra fantásticamente bien. Tiene el Madame Butterfly, tiene la Alicia, tiene diferentes clásicos llevados a álbum ilustrado y es una preciosidad. Y el expositor es la figura que representa a la protagonista, a Carmen, y viene el expositor con una mantilla. Entonces, de verdad, hay que verlo. Es una joyita de expositor. Es algo totalmente diferente. Que cuando acabe la venta te lo vas a llevar a tu casa. Bueno, yo estoy pensando en utilizarlo, por ejemplo, en Semana Santa, como recordatorio de nuestras mantillas en Orihuela, porque tiene más o menos esa figura. La verdad es que es muy bonito, muy original. Bueno, ¿qué nos has traído hoy aquí en esta mesa que la gente luego puede ver en nuestra página web Vega Baja Digital, que también te estoy haciendo una grabación en vídeo para que luego en el canal de YouTube lo pueda ver la gente? ¿Qué libros nos has traído hoy? Mira, pues ahora que hemos descubierto que Miguel Hernández sigue tan vivo, porque de repente aparece por ahí una obra escondida que mantenía la familia en Madrid, Elvira, su hermana y en este caso sus descendientes, pues por primera vez se publica Miguel Hernández en la lengua de nuestra comunidad, en valenciano. Pues una gente atrevida de Valencia, valenciainmaterial.com, se han lanzado a la aventura de hacer una primera traducción de Miguel Hernández en valenciano. Nos acaba de llegar a la librería, es una novedad calentita de los hornos de la imprenta, y se titula Versos Events, primera antología en Valencia. Yo, había pensado en leer algo, pero es que yo no sé, anímate. no sé muy bien el valenciano, entonces igual meto muchísimo la pata, muy al azar. Vents del poble en portent. Ven del poble en portent, ven del poble m'arrastra. La meua gola es venta, per tot l'arreu el cor m'escampa. No sigo porque muy bien, un aplauso. No sé valenciano y voy a meter la pata muchísimo. Pero bueno, mira, interesante que por primera vez, y tanto como nos cuesta tener obras de Miguel Hernández en otros idiomas, que de verdad nos cuesta mucho, por primera vez en valenciano Versos Events. Y por ejemplo, en la librería hemos recuperado Miguel Hernández en esperanto. Ala, eso sí que ya es bueno. Había salido una edición y hemos recuperado de nuevo esa obra que se ha vuelto a reimprimir. Miguel Hernández en la lengua internacional, el esperanto, esta lengua que... Ha quedado ya para frikis, Vicente, vamos a reconocerlo, lo del esperanto. Sí, bueno, pues fue un intento a principios del siglo principios del siglo XX, si la memoria no me falla, que pues se intentó eso, formalizar una lengua internacional donde todo el mundo se pudiera comunicar mediante esa lengua. Y la verdad sí, ha quedado un poquito para frikis, pero es muy curioso, coger Miguel Hernández e intentar leerlo en esperanto. Yo soy de los que piensa que sabiendo inglés y español, uno tiene bastantes ventajas ya para moverse por el mundo. Obviamente, si sabes chino ya, bueno, pues entonces ya te puedes... Las 3 lenguas internacionales más potentes. Te puedes dar la vuelta al mundo sin ningún tipo de problema. Pero como lo del chino ya lo veo complicado, pues al menos inglés y español, con inglés y español. Y tampoco, y esto es un mensaje de comprensión a todos aquellos que dicen que en España hay dos tipos de personas, los que saben inglés y los que se pasan el resto de su vida estudiando inglés. Sí. Entonces yo creo que también... Me apunto a la segunda opción. Yo también, entonces, pero animo y mando un mensaje de esperanza a toda aquella gente que yo creo que los españoles sabemos más inglés del que creemos, entonces lo que hay que hacer es sacarlo. Y cuando viajamos, sobre todo cuando viajamos... Sí. Ahí es cuando verdaderamente te das cuenta de la necesidad de saber un segundo idioma para poder comunicarte con fluidez con la gente. A mí me ha pasado, cada vez que he salido fuera, es básico el inglés, en cualquier país. Pero te das cuenta que con todo lo que llevamos estudiado los españoles en inglés, te das cuenta que sabemos más de lo que pensamos. Y oye, y lógicamente el primer día a lo mejor no, pero cuando llevas, imagínate, una semana en Londres, te das cuenta
que te puedes defender perfectamente en inglés, y ya yo nunca he vivido allí una larga estancia, pero si estuvieras unos meses, estoy seguro que cualquier español que haya ido al colegio y haya tenido esa asignatura de inglés, pues creo que se puede defender en poquito tiempo. O sea, que no hay que tenerle miedo al inglés y... Básicamente se comenta que simplemente conociendo 1000 palabras en inglés te puedes comunicar de una forma, bueno, básica. Y afinando el oído un poquito, Sí. y eso, y en la práctica que no le tengamos miedo, que los españoles tenemos una ventaja, que sabemos castellano, que es una lengua muy hablada en el mundo, y tenemos nociones de inglés. Sí. O sea, que hay que tirarnos a la piscina. Muy bien, pues de momento no hemos traído ningún libro en inglés, aunque lo tenemos. Por ejemplo, Origen, lo tenemos en inglés, el último libro de Dan Brown. El último libro de Ken Follett, Una columna de fuego, lo tenemos en inglés, en primera edición. O sea, siempre apostamos también por estos lectores, sobre todo bastante gente joven, sinceramente, que dominan con fluidez los dos idiomas, ¿no? Y les gusta hacer lecturas en inglés para reforzarlo, recuperarlo. Todos esos productos también las librerías apostamos porque sabemos que hay gente que busca ese tipo de libros. Y ahora en enero, cursos de inglés, pues la gente Sí, con esto de sí, los buenos sí. propósitos. Bueno, vamos con más libros Bueno, que hayas traído. por seguir un poquito con Orihuela, ¿no? Pues ya lo presentamos aquí, el libro de Segura, de nuestro vecino de San Miguel de Salinas, Tomás Vicente Martínez Campillo. Simplemente un recordatorio porque próximamente va a estar firmando libros en la librería esta Navidad, pasará toda una tarde allí con nosotros y simplemente pues comunicarlo a todos los oyentes. Es un libro que trata sobre lo ocurrido en los años 90 y principios de este siglo, sobre todo el proceso de Río Segura Limpio, Pro Río, toda esa actividad, novelado, pero nos narra todos esos hechos que pasaron en aquellos años. A partir de la riada del 97 creo que tuvo todo este movimiento. Bueno, un libro bastante curioso. Siguiendo con Orihuela y con autores oriolanos, nuestro vecino Pedro Meseguer Díez acaba de publicar El fútbol necesita ser educado, con prólogo de Vicente del Bosque, publicado por nuestro buen amigo Luis Bonmatí de la editorial Agua Clara. Un libro muy, muy interesante para tantos amantes del fútbol y sobre todo incluso para padres, para esa segunda educación, no solo en el deporte físico, sino también en el deporte emocional, en la relación personal, ¿no? Un libro que creo que muy, muy, muy interesante. Todavía no se ha presentado en la ciudad de Orihuela, se presentará próximamente, pero una novedad. También, como te decía, calentito de imprenta, el libro de nuestro vecino Pedro Meseguer, El fútbol necesita ser educado. Qué importante esas nociones para todos aquellos que vamos a ver a nuestros hijos, sobrinos al fútbol. Y nos ponemos nerviosos y no hay que perder de vista que son chavales que lo que quieren es divertirse y que lo más importante que les podemos transmitir no es que sepan jugar bien al fútbol, sino una educación en valores. Y tenemos que dar mucho ejemplo cuando vamos a verlos, Sí, desde la grada. El libro sigue esa intención, evidentemente, porque creo que es necesario y dejemos de ver esas imágenes de padres pegándose Qué horrible. bofetones mientras que sus hijos lo que van es a divertirse con un deporte, ¿no? Y por último, por terminar un poco con nuestros amigos y conocidos de Orihuela, José Luis Cerón Huguet acaba de publicar Perplejidades y certezas, publicado por Ars Poética, una editorial, si no recuerdo mal, de Castilla y León, que ha hecho un poemario muy, muy, muy interesante de nuestro amigo José Luis Cerón, que tampoco se ha presentado el libro. Si no me equivoco, lo presentaremos en la librería. Ahora mismo no tengo la fecha delante, pero creo que es ahora final, en cuanto pasen las fiestas estas de Navidades. Pero bueno, lo tenemos ya en librería. Si gente quiere hacer un adelanto de lectura del último poemario de José Luis Cerón, creo que merece muchísimo la pena, por supuesto que sí. ¿Y qué más sugerencias nos traes para regalar estas Navidades? Pues lo tenía muy difícil, de verdad, porque hay cientos de títulos, pero y no exagero, cientos de títulos nuevos y propuestas nuevas para estas Navidades. Entonces he cogido un poquito al azar, digo, bueno, vamos a coger un poco de todo, de literatura infantil, literatura juvenil, novela gráfica o cómic, novela histórica y un libro que yo disfruté muchísimo hace varios años, y voy a empezar por y que ahora ha sido llevado al cine. Me encantó cuando lo leí en su momento. En este caso, en la mano tengo la última edición de Impedimenta, ya en cartoné, con una tapa rígida, mucho más cuidado. Generalmente Impedimenta, casi todos sus libros son en rústica. Estamos hablando del libro que lleva por título, y aquí me toca un poco el gusanillo emocional, ¿no? La librería.
de Penélope Fitzgerald, que recientemente Isabel Coixet, si no me equivoco, Sí, lo ha llevado al cine con bastante éxito, por lo que tengo entendido. Todavía no he ido a verla, porque cuando es una película de una novela ya leída, y leída que además con mucho entusiasmo, con mucho cariño y disfrutada con mucha emoción, luego el cine a veces me produce ese encuentro diferente con un personaje que ya no reconozco, que no es el que ha creado mi imaginación. Lo hemos comentado en alguna ocasión en la radio y eso me chirría mucho, ¿no? Entonces me da miedo ir a ver la película y pensar que no me gusta nada la película, ¿no? Y me quedo todavía con el gusto de esta lectura intensa de Penélope Fitzgerald de la librería y me cuesta ir al cine. Seguro que la veo. Tratándose de Coixet, tampoco uno tiene que temer que vaya a hacer una película que se aleje mucho de la novela. Ella es escritora y entonces también tiene que entender cómo ha pensado la escritora a la hora de adaptar el guión y dirigir la película. He preguntado a amigos que han ido a ver la película y bueno, he encontrado ahí cierto debate. Hay gente que la ha considerado la película demasiado lenta y otra gente que la ha disfrutado mucho. Al final la veré, evidentemente, al final iré a verla seguro. La novela es muy sencilla, es un pequeñísimo pueblo en Inglaterra donde una señora decide comprar un caserón, una vieja casa y instalar allí una biblioteca. Pero claro, es el sueño de esa mujer. Pero hay suficiente clientela, hay suficientes lectores en ese pequeñito pueblo para que una librería pueda sobrevivir. ¿Qué tendrá que realizar para que la gente pierda quizás el temor al libro? Elemento que a lo mejor no conocen porque no lo han vivido en ese pueblo, porque no ha habido librería anteriormente, y implicar a la gente con ese comercio y que la gente... No, o sea, al final es un proceso que todos hemos vivido, todos los libreros y libreras de España al final hemos vivido en nuestro momento cuando hemos abierto por primera vez nuestras puertas. Y un poco representa esa imagen. Y la verdad es que sí, los libreros nos vemos bastante representados en esta librería. Aunque sea un pueblo muy pequeñito de pescadores, en una zona muy concreta de Inglaterra, de algún modo esa pasión por estar rodeado de libros y por la lectura la plasma muy bien Penélope Fitzgerald en ese libro y lo disfrutamos muchísimo en su momento y por supuesto ahora los lectores lo pueden disfrutar. Hay una película mucho más comercial que seguro ha hecho Coixet, que es de los finales de los 90, de Tom Hanks. Tienes un email, no sé si la habrás visto. No la recuerdo. Pues te la recomiendo porque te va a encantar. Ahí se va a Nueva York, a pleno centro de Nueva York, y lo que refleja es la competencia de una pequeña librería, además especializada para niños, y una cadena que recuerda a estas de Fnac y tipo de ese tipo de librerías, cómo compiten la una con la otra, y luego, bueno, pues una historia. No recuerdo el nombre de la actriz, pero me gusta mucho esa actriz. Yo tampoco. Es muy buena. Ahora te lo busco. Sí, ya recuerdo la película. Sí, me gustó. Bueno, al final se forma una pareja, un amor, ¿no? Ahí entre Tom Hanks y la protagonista. Sí, lo recuerdo. Al final deriva todo, porque estaban hablando por email sin saberlo, que era el uno y el otro, luego ella lo descubre. En fin, es una película, ya te digo, mucho más comercial que seguro la de Coixet, pero está bien, seguro que también te gusta. El otro día subí a las redes sociales un listado de 10 libros que hablan sobre libros. Bastante curioso e interesante. Se están haciendo muchas publicaciones, bueno, desde hace ya mucho tiempo, pero publicaciones que hablan de nuestro sector, de cómo somos y cómo lo vivimos desde dentro. Y es algo que me gustaría que la gente conociera. Es muy difícil, ¿no? Porque para quien no es lector y que no visita las librerías habitualmente, conocer cómo es el funcionamiento interno de la librería, cómo vivimos ese apasionamiento los libreros, me gustaría darlo a conocer un poquito al lector y al no lector, pero entiendo que es complicado. Meg Ryan es la actriz. Eso es, Meg Ryan, sí. Vamos a dar un salto, vámonos a los nenes, a los pequeñajos, a los nanos. En álbum infantil bueno. El otro día estuve en Madrid, hubo una reunión y se ha presentado un nuevo proyecto, Álbum Barcelona, que ya se ha estrenado en Barcelona y queremos trasladarlo desde el Club Quirico, el Club de Librerías Infantiles de toda España, al cual Librería Codes pertenece, nos faltaría más. 100 y pico librerías, intentamos estar... ¿Se llama Quirico? El Club Quirico. Del gallo. Sí, del gallo Quirico, sí. Estamos intentando, fomentar el hecho de la buena literatura infantil que hay. Hay una excelente literatura infantil.
Y nos movemos mucho en el sector del álbum ilustrado, más que en la pequeña lectura recomendada por las propias editoriales cuando tienen el libro de texto, introducen en los colegios esas colecciones, que no digo que todos los libros sean malos, evidentemente no, pero es que hay otro mundo dentro de la literatura infantil que no tiene que ser solo incluso para niños. Ahora mismo tenemos un centro educativo en Orihuela de secundaria que está trabajando con alumnos mediante el álbum ilustrado, cuando siempre pensamos que estos libros son para 3, 4, 5, 6 años, y no es así. Y uno de los ejemplos es este que traigo hoy, que tiene un título tan sencillo como El palo, está publicado por Picarona, y es descubrir la propia imaginación que tenemos cada uno. Voy a contarlo brevemente. Es un niño que por circunstancias vive un poquito separado de los demás. No puede jugar con los demás, o los demás lo rechazan un poquito a la hora del juego. Está siempre en el parque, pero se siente muy solo. Y encuentra apoyado en un árbol un palo. Pero es que ese palo puede ser un bate de béisbol, puede ser una espada, puede ser lo que el chiquillo se quiera imaginar. Entonces ese niño crece, se hace mayor, se hace un adulto, sigue viviendo en ese mundo de imaginación que le da la fuerza y la potencia para el resto de su vida. Y descubre una tarde, ya anciano, sentado en el banco, que hay una niña que le pasa lo que a él le pasaba, que se siente un poco rechazada y que está alejada del resto de niños. Y se le ocurre dejar el palo apoyado en el árbol donde lo encontró. Se acerca a la niña, coge ese palo y se imagina que ese palo es una varita mágica, es una estrella, es lo que tú te quieras imaginar, ¿no? Es un retrato de la evolución del ser humano, de la fuerza de la imaginación y de la creación, la potencia que eso nos puede dar como seres humanos, en un álbum ilustrado que lo vemos en la estantería y siempre pensamos que es para 3 años. Una joyita de libro infantil. Qué chulo, qué chulo. Uh-huh. Cómic. Cómic. ¿Qué te gusta del cómic, Alfonso? Yo era más de Tintín, me quedé ahí en Tintín. Yo luego sé que esto ha evolucionado mucho más y que hay todo un mundo de ilustradores y toda una cultura del cómic. Yo reconozco que me quedé en Tintín. Mortadelo y todo eso, pues sí, hombre, me he leído como todo el mundo, ¿no? Sí, Zipizape un poquito, pero poco. O sea que poco, a Paco Roca no lo conoces. No tengo el placer. Dibujante valenciano, Premio Nacional del Cómic, Premio Nacional de Ilustración. ¿Y al grupo de música Seguridad Social te suena? Sí, claro. ¿Y te imaginas un libro trabajado a medias entre Paco Roca y Seguridad Social? Qué chulo. Son íntimos amigos. Por cierto, los vi el otro día en el Wishing Center en Madrid, en un concierto precioso, y allí estaba Seguridad Social, batallando su música. Muy bien, muy interesante. Paco Roca y el cantante de Seguridad Social, me perdonáis, ahora no recuerdo el nombre, cosas de mi memoria y de la edad. Son muy amigos y se juntan en Valencia a tomarse sus cervecicas y charlar. Y de esa conversación de música, de autor, de creación, de lo que estábamos hablando del libro del palo, de imaginar algo, de crear algo de la nada. Ellos dos son creativos, uno en su mundo de la novela gráfica y del cómic, otro en la música. De esas conversaciones nace este libro, La encrucijada. Cómo llegamos al momento le pasa a los escritores, le pasa a los músicos, le pasa a los pintores, le pasa generalmente a los artistas. Cómo de la nada surge algo, de dónde nace esa idea, de dónde nace ese proyecto, cómo se va generando, creciendo y al final tiene la potencia cuando lo ofreces a los demás, cuando tienes un lector, cuando tienes a alguien que escucha tu canción. Pues de toda esa experiencia nace este cómic, La encrucijada. José Manuel Casain, Javi Vela, Jorge Molina y Víctor Traves. Ahí está, Alfonso. Rápidamente. Bueno, pues como tenemos también novelas para adultos y hemos dicho muy poquitas, recomendar, por ejemplo, en novela histórica a Dominic Smith, La última pintura de Sarah Bosch. Una novela donde el arte es una de las fuerzas del libro. Nos marchamos con Seguridad Social. Muy bien. Vicente Pina, feliz puente. Igualmente. Pero